Capítulo 13. Los profetas del exilio. Ezequiel y Daniel Jeremías profetizó que los babilonios conquistarían a Judá y que los judíos estarían cautivos en Babilonia por 70 años. El cumplimiento de esta profecía trajo un periodo de oscuridad para el pueblo. Sin embargo, durante este tiempo de desesperación nacional, Dios levantó dos voces proféticas que dieron a los exiliados de Judá esperanza para su presente y para su futuro. Estos dos hombres habían experimentado por sí mismos la desorientación y alienación del exilio en Babilonia. Dios usó las situaciones de Ezequiel y Daniel para cumplir sus planes y propósitos. Daniel fue llevado cautivo cuando tenía aproximadamente 17 años en 605 a.C. Había estado viviendo en Babilonia por 9 años cuando los 10.000 cautivos, incluyendo a Ezequiel, fueron exiliados a Babilonia en 597 a.C. El resto del pueblo de Judá fue llevado en cautividad a Babilonia y la destrucción de Jerusalén fue total en 586 a.C. línea de tiempo. De la caída de Israel y Judá, Ezequiel y Daniel ministraron al pueblo profetizando y asegurándoles del control y soberanía absoluta de Dios. El diseño único de Dios exigía que Ezequiel transmitiera sus mensajes proféticos a través de una actuación dramática o pie teatral. Así, nos referimos a Ezequiel como el profeta de actuación dramática. En cuanto a Daniel, Dios lo puso en una posición única para ministrar en medio de un gobierno opresivo. Aunque ambos profetas dan énfasis a la soberanía de Dios, Daniel se llama el profeta de la soberanía divina. Lección 13. 1 Ezequiel. El profeta de actuación dramática objetivos. 1 de enero del 13. Describir el medio ambiente, propósitos y temas de Ezequiel. 2 de enero del 13. Dar ejemplos de acciones simbólicas, parábolas y visiones en Ezequiel. Lección 13. 2 Daniel. El profeta la soberanía divina objetivos. 1 de febrero del 13. Explicar el medio ambiente, autor, fecha y temas de Daniel. 2 de febrero del 13. Describir los sueños o visiones en Daniel 2, 7, 8, 9 y 10, 12. Lección 13. 1. Ezequiel. El profeta de actuación dramática. Autor y fecha. Aunque algunos eruditos liberales discrepan, los eruditos conservadores creen que fue el propio profeta Ezequiel quien registró sus profecías en el libro de Ezequiel. Se basan en evidencia bíblica interna, como el uso frecuente en el libro de la primera persona, las diversas fechas específicas dadas para las profecías y visiones de Ezequiel, y los varios recursos literarios usados. Debido a estos factores, los eruditos conservadores están de acuerdo que probablemente Ezequiel terminó la redacción de su libro en 570 a.C., poco después de su última profecía registrada. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios fortalece, era tanto un profeta como un sacerdote. Ezequiel vivió en Jerusalén hasta los 25 años, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, lejos del templo en Jerusalén, donde normalmente los sacerdotes israelitas empezaban su ministerio. Debido a su papel sacerdotal, la profecía de Ezequiel da énfasis al templo y a los modelos de adoración y actitudes respectivas. Como profeta, Ezequiel fue llamado a menudo para entregar mensajes acerca del fracaso del pueblo de respetar su pacto con Dios. Mientras estaban en Babilonia, Ezequiel y su esposa vivían en su propia casa entre los judíos cautivos junto al río Quebar. Él profetizó durante unos 22 años, de 593 a 571 a.C. Dios dirigió específicamente a Ezequiel a involucrarse personalmente en sus mensajes y con el pueblo por medio de hacer una representación de sus profecías. Durante su ministerio, Dios se refirió al profeta como hijo de hombre y le mostró muchas visiones del juicio futuro y de otros eventos. Más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, Ezequiel registró cuidadosamente las fechas en las que él vio varias de sus visiones. En algunas de ellas, el Espíritu del Señor entró en Ezequiel y lo levantó, llevándolo a veces a otro lugar, propósitos y temas. El libro de Ezequiel tiene dos propósitos y temas primarios. 1. Proclamar el juicio de Dios sobre Judá y las naciones. 2. Alentar a los cautivos judíos con profecías de la gloria futura del reino de Dios y con afirmación de la soberanía divina. Ezequiel profetizó juicio para Judá y las otras naciones desde aproximadamente 593 a.C. hasta la caída de Jerusalén en 586 a.C. Él relacionó estos juicios con la autoridad de Dios al hacer esencialmente esta pregunta:
Si de veras Dios es soberano sobre las naciones perversas y las juzgará, ¿cómo puede Dios evitar juzgar a Judá, que sabe el camino pero de forma consecuente se niega a seguirlo? Debido a su soberanía, Dios fue compelido a juzgar a Judá por la desobediencia del pueblo. Sin embargo, Él también juzgaría a las naciones de alrededor. Después, en el futuro, Dios establecería un reino que duraría para siempre, donde todo estaría bien y en paz. Bosquejo. Y el llamado de Ezequiel a profetizar 1, 3a. La visión de Ezequiel de Dios B. El llamado y comisión de Ezequiel Tineco. Los mensajes de juicio sobre Judá 4. 24a. Señales proféticas de juicio venidero. B. Mensajes proféticos de juicio venidero. C. Visiones proféticas de juicio venidero de señales. Mensajes y parábolas proféticas del juicio Tejé. Los mensajes de juicio a las naciones 25, 32 a Amón, Moab, Edom y Filistea Betidón y Egipto Huiba. Los mensajes de la restauración de Judá 33, 48. El centinela de la restauración B. Las promesas de la restauración C. La victoria sobre Gog y Magog D. La gloria de Dios en el nuevo templo, el llamado a profetizar. Las imágenes vívidas tan prevalecientes en este libro comienzan con la visión inicial del profeta en Ezequiel 1. Aquí Ezequiel ve un trono, 4 seres vivientes y ruedas que intersectan otras ruedas. En el trono él vio una semejanza que parecía de hombre. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandecer alrededor. Ezequiel sabía que estaba viendo la gloria del Señor. Según algunos intérpretes, el trono simbolizó la soberanía y omnipresencia de Dios. Es decir, mantienen que le mostró a Ezequiel que Dios no estaba limitado a Jerusalén. Esta visión marcó el llamado de Ezequiel de profetizar a las gentes rebeldes de Israel. Los mensajes de juicio Ezequiel 4, 32. Intensas señales y parábolas. Dios le dijo a Ezequiel más que a cualquier otro profeta que representara sus mensajes. Por ejemplo, el Señor le dijo a Ezequiel que construyera un modelo del asedio de Jerusalén, usando un ladrillo de adobe, rampa y máquinas de derribar murallas, y una plancha de hierro. En obediencia a las instrucciones del Señor, Ezequiel se acostó sobre su lado izquierdo al lado del modelo por 390 días y sobre su lado derecho por 40 días para ilustrar tener que cargar el pecado de Israel y Judá, respectivamente. Durante este tiempo, el profeta debía beber agua y comer pan cocido sobre excremento, aunque las instrucciones iniciales eran usar excremento humano. Dios le permitió usar en cambio estiércol de buey. Estas imágenes representaban las raciones de comida inmunda que los judíos se verían obligados a comer durante la cautividad. Luego, Dios ordenó a Ezequiel que afeitara su cabeza y su barba con un cuchillo y que dividiera el cabello en 3 partes. Esta acción ilustraba las diferentes consecuencias para los judíos. Después, el profeta llenó sus bolsos, abrió con sus manos un agujero en la muralla y llevó sus pertenencias afuera con su rostro cubierto para ilustrar el exilio del pueblo. Él comió sus alimentos con temor y estremecimiento para demostrar la desesperación de los judíos. Después, en Ezequiel 24, Dios le dijo a Ezequiel que no manifestara lamento cuando su esposa murió, para demostrar que el pueblo no se afligiría por la profanación del templo del Señor y la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué comunicó Ezequiel sus mensajes con tal dramática actuación y simbolismo? ¿Por qué nos parecen tan raras estas acciones? ¿Eran también raras al público original de Ezequiel? Como drama, las palabras y acciones de Ezequiel dieron tratamiento de choque a una nación insensibilizada por el pecado contra el Señor. Su lenguaje intrépido y provocativo tenía por finalidad escandalizar y traer convicción a un pueblo desensibilizado a la verdad por una vida de adulterio espiritual. ¿Rey de Tiro o Satanás? Un problema teológico en el libro de Ezequiel tiene que ver con el capítulo 28, como con cualquier pasaje bíblico. Debemos interpretar primero este capítulo a la luz de su contexto histórico y cultural original, y con la manera en que el público de la época entendió su significado. Con eso en mente, los eruditos están de acuerdo que Ezequiel 28 se refiere principalmente al rey de Tiro. Sin embargo, algunos creen en un posible significado secundario. Ellos sugieren que Ezequiel 28 también se refiere a Satanás y su expulsión del cielo. Arnold y Bayer declaran:
como con Isaías 14, Ezequiel 28 es otro pasaje que muchos evangélicos creen que describe a Satanás, porque el idioma va hasta más allá de lo que normalmente esperaríamos de un gobernante humano. No obstante, el versículo 12 se refiere específicamente al rey de Tiro como blanco de las palabras de Ezequiel. Además, el Nuevo Testamento no cita estos versículos como refiriéndose a Satanás. Probablemente el elevado lenguaje de Ezequiel describe simbólicamente la gran bendición material que Dios le había dado al gobernante de Tiro. Los mensajes de restauración, Ezequiel 33, 48. Promesas de renovación, Ezequiel 33, 37. El resto del libro de Ezequiel describe la futura restauración de Israel y el nuevo templo. En aquel día Dios al fin dominará y la paz prevalecerá. Así, Ezequiel ofrece el mensaje de esperanza en circunstancias de desesperación. Esta sección se abre con un llamado al pueblo y sus líderes a arrepentirse. Ezequiel llama a los pastores espirituales al arrepentimiento por cuidar de sí mismos en lugar de cuidar las ovejas que Dios les había confiado. Pero a pesar del pecado de los líderes, Ezequiel afirma que Dios será el príncipe de los pastores. Dios simboliza además su mensaje de restauración para su pueblo, mostrando a Ezequiel el valle de los huesos secos. Ante la orden de Dios, Ezequiel profetizó a los huesos, y ellos adquirieron carne y piel. Cuando profetizó por segunda vez, entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Gog, Magog, Ezequiel Triguith, Tridegnao. Luego Ezequiel profetiza contra Gog y Magog. A lo largo de la historia, los eruditos han debatido acerca del significado de estos dos términos y lo que representan. Según Arnold y Bayer, los términos parecen describir el enemigo final del pueblo de Dios. Apocalipsis 20. 8 también los menciona en un contexto igualmente difícil. Podemos decir que quienquiera que sean, el poder de Dios los superará. Cuando ellos se junten contra el pueblo de Dios, el Señor dará la victoria final. El nuevo templo, Ezequiel 40. 48. La profecía de Ezequiel incluye dos visiones del templo, cuando la gloria de Dios se retira antes de la destrucción del templo y cuando la gloria de Dios regresa después de la restauración del templo. La cuestión de cómo interpretar los 9 capítulos que describen el nuevo templo ha llevado varios puntos de vista distintos. 1. Estas profecías se cumplieron en el retorno y reconstrucción de Jerusalén durante los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. 2. Esto se cumplirá en el futuro como parte del reinado literal de 1000 años, conocido como el milenio. 3. Las profecías se están cumpliendo ahora en el reinado presente de Cristo sobre su iglesia. Un cuarto punto de vista combina aspectos del primer y tercer punto de vista. Un quinto punto de vista sostiene que estos pasajes solo deben interpretarse simbólicamente, no literalmente, aunque debemos estudiar los problemas cuidadosamente y saber lo que creemos. Lo más importante para recordar es que Dios es soberano y finalmente gobernará y reinará. En su escatológico reinado final experimentaremos armonía perfecta, paz y obediencia de un nuevo corazón y reconoceremos la soberanía final de Dios. Lección 13.2 Daniel, el profeta de la soberanía divina. Autor y fecha. Los eruditos más liberales cuestionan que Daniel tenga la paternidad literaria de su libro debido a inexactitudes históricas percibidas y a las presunciones de ellos que la profecía de predicción no es posible. Ellos sostienen que la naturaleza apocalíptica del libro de Daniel implica especulaciones imaginativas y ficticias. Sin embargo, los eruditos conservadores afirman que el mismo Daniel escribió el libro, de un punto de vista apoyado por evidencia bíblica interna que lo nombra como el autor. Esta evidencia se extiende al Nuevo Testamento en Mateo 12 y 15, donde Jesús llamó a Daniel por nombre y citó de Daniel 9 y 27. 11:31, why 12:11. Los eruditos conservadores también señalan que, mientras permanecen algunos misterios históricos, muchas de las denominadas inexactitudes en el libro de Daniel han sido resueltas por hallazgos arqueológicos y otros recientes descubrimientos sobre esa era histórica. El libro de Daniel abarca desde la primera invasión de Nabucodonosor de Jerusalén hasta el tercer año de Ciro en 536 a.C. De esta manera, los eruditos más conservadores sostienen la fecha de redacción en algún momento del siglo VI AC. Medio ambiente. Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento.
Recuerde que Daniel era probablemente tan solo un adolescente cuando fue capturado y llevado a Babilonia en 605 a.C. Él vivió, al parecer, hasta el final de los 70 años de la cautividad que profetizó Jeremías. Daniel fue exiliado por los babilonios en 605 a.C. para servicio gubernamental. Él, junto con otros jóvenes de las diversas tierras conquistadas, fueron llevados a la gran ciudad de Babilonia. Allí recibieron estudios del idioma y literatura babilónica. Las habilidades naturales y divinamente ungidas de Daniel lo propulsaron a una posición como un consejero del rey Nabucodonosor. Daniel sirvió fiel y competentemente a sus amos extranjeros por muchas décadas. En 539 a.C., los persas, bajo Ciro el Grande, tomaron control de Babilonia. Así, los últimos años de Daniel los vivió como un oficial en el gobierno persa. Daniel 7:2 es autobiográfico, relatando las propias experiencias, sueños y visiones del profeta. Es probable que Daniel era bastante mayor cuando experimentó estas visiones. Literatura apocalíptica. Como con el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, el libro de Daniel es clasificado como literatura apocalíptica. El término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalupto, que significa develar o revelar, un género literario común en el cercano Oriente Antiguo. La literatura apocalíptica usaba visiones y símbolos para develar o revelar cosas ocultas, que a menudo incluían eventos futuros. En otras palabras, los libros apocalípticos incorporaron varias características comunes, incluso visiones, una preocupación por el futuro, descripciones de un juicio escatológico y una división de historia en períodos cronológicos distintos, culminando en el juicio final. Propósito y temas. Daniel escribió su libro para animar a su pueblo que su cautividad acabaría y que el futuro sería más radiante. En manera distinta a muchos profetas, Daniel no les dijo a los judíos que se arrepintieran. Más bien, él dio énfasis a ser fieles a Dios en una tierra extranjera. Sus acciones y las de sus 3 amigos mostraban lo que significaba ser fiel. El tema principal de Daniel es la soberanía divina, o sea, el gobierno o reinado de Dios sobre los reinos humanos y gobiernos establecidos en este mundo. Este tema de la soberanía de Dios sobre todas las naciones y gobernantes se representa tanto en lo político como en lo espiritual. Daniel 1:6 trata principalmente con la soberanía de Dios sobre los reinos en existencia durante el exilio y en los que Daniel desempeña un papel de importancia debido a su nombramiento divino. Daniel 7:12 trata principalmente con la soberanía de Dios sobre los reinos que se levantarían y caerían después del tiempo de Daniel. Algunos de estos reinos aparentemente todavía están en el futuro, es decir, en la próxima era escatológica. Los temas teológicos primarios y secundarios surgen de la narrativa o la naturaleza tipo historia del libro de Daniel, junto con la soberanía de Dios. El libro da énfasis a la arrogancia de gobernantes y de otros que no reconocen que Dios es de veras el gobernante supremo y la garantía de divina victoria futura sobre todo mal. Los temas secundarios incluyen la oración y el mensaje profético general. Bosquejo. Las historias en Daniel 1:6 son relatos de Daniel y sus amigos. Detallan sus estudios y trabajo como administradores y hombres sabios. Estas narrativas se asemejan a las historias de héroes de antaño y cuentos cortesanos de José y Moisés en la tierra de Egipto. Luego, en el capítulo 7, Daniel pasa a contar sus sueños y visiones sobre los eventos futuros de Israel y otras naciones. El libro entero puede delinearse como sigue: el medio ambiente histórico, a exiliados a Babilonia B, la fidelidad a Dios C, la promoción de Daniel y su tiempo, los mensajes de Daniel sobre las naciones 2:7a, el sueño de Nabucodonosor de una gran estatua B, la imagen de oro y el horno de fuego C, el sueño de Nabucodonosor del árbol fuerte y alto D, la fiesta de Belsasar y la caída de Babilonia E, el decreto de Darío y la liberación de Daniel de los leones F, el sueño de Daniel de las 4 bestias G, el reino del cielo, el reino eterno, los mensajes de Daniel respecto a Israel 8:12a, la visión de Daniel del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño B, la oración de Daniel y la visión de las 70 semanas C, la visión de Daniel del futuro de Israel, el contenido según los temas, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta primeramente en la designación de Daniel a una influyente posición de liderazgo en una tierra y gobierno impíos.
Al contrario de otros libros proféticos que dan énfasis a la soberanía divina, pronunciando juicios sobre las naciones vecinas, Daniel muestra que Dios usa incluso a los gobernantes paganos para lograr sus propósitos divinos. Es decir, Dios es soberano, tanto sobre las naciones como sobre las personas. En la última sección de su libro, Daniel afirma la victoria final y la soberanía de Dios sobre los futuros imperios impíos que detestan a Dios y las personas que lo siguen. La arrogancia de líderes. Dentro de Daniel 1:6 hay un poderoso reproche al egotismo, arrogancia y orgullo personificado en los reyes babilónicos Nabucodonosor y Belsasar. En estos 6 capítulos, Dios vindica a Daniel y sus amigos a pesar de varias conspiraciones de otros líderes políticos. En las visiones de Daniel, en los capítulos 7-12, una sucesión de gobernantes y gobiernos impíos que despliegan arrogancia son reemplazados finalmente por el reino del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Jesucristo, el único digno de tal reconocimiento y devoción, mientras que podemos encontrar que es fácil condenar el orgullo y la arrogancia de los legisladores gubernamentales señalados en el libro de Daniel. El mensaje para nosotros es igual de profundo. Debemos protegernos contra todo orgullo, incluso el orgullo de nuestra espiritualidad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las profecías del futuro. Los últimos 6 capítulos de Daniel hacen la pregunta de cómo cumplirá Dios la promesa de su victoria y reinado final. Debido a que las visiones de Daniel de eventos escatológicos a veces son difíciles de interpretar, no todos están de acuerdo de las posibles líneas cronológicas o los hechos de su cumplimiento. ¿Cuáles reinos? Los eruditos conservadores están de acuerdo que las 4 bestias de Daniel 7 hacen juego con los 4 reinos de Daniel 2. Sin embargo, discrepan sobre qué reinos, pasados, presentes o futuros, representan las visiones. Se han propuesto 3 puntos de vista. 1. Una posición evangélica bastante común es que los 4 metales en la estatua predijeron los 4 imperios mayores de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. 2. Una posición no evangélica identifica a los reinos como Babilonia, Media, Persia y Grecia. 3. Algunos evangélicos sostienen que el 4º reino es Grecia, pero aún mantiene una fecha conservadora de redacción en el 6º AC. Los autores de este curso están de acuerdo con el primer punto de vista. Es decir, creemos que los reinos simbolizados son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia es representada por una cabeza de oro y el león con alas. Volando sobre todos los reinos, Babilonia era tan feroz como un león, cruel y rápido en conquistar y castigar. Las alas del león que fueron cortadas pueden representar el gran cambio en Nabucodonosor. Algunos individuos creen que Nabucodonosor fue convertido de verdad. En Medo-Persia es simbolizada por el pecho de la estatua de plata y por el oso que se levantaba de un lado para demostrar la superior fuerza de Persia sobre Media. Grecia es representada por el vientre de bronce de la estatua y el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Las alas demostraban la rapidez del poder conquistador de Grecia, y las 4 cabezas probablemente representaban a los 4 generales bajo Alejandro el Grande. Después de la muerte de Alejandro, sus 4 generales dividieron su reino en 4 partes. Roma es simbolizada por el hierro y barro cocido de la estatua y la bestia terrible de Daniel 7. Nótese que Roma era demasiado terrible para compararla con cualquier animal. Algunos creen que los 10 cuernos que tenía la bestia se refieren a los mismos 10 reyes que Juan menciona en Apocalipsis. El cuerno con ojos y una boca representa al anticristo que conquista a los 10 reyes y gobernadores del mundo. Parece que el anticristo perseguirá a los santos de la tribulación durante 3 años y medio. Entonces Cristo derrotará el reinado del anticristo y reinará y gobernará para siempre. ¿Qué marco de tiempo? Un problema relacionado es cómo interpretar frases tales como las 70 semanas y la abominación desoladora. El término 77 o 70 semanas se ha interpretado de manera variada, incluso entre los eruditos evangélicos conservadores. Dyer y Merrill sostienen que un tiempo era paralelo a un año, y un tiempos y medio tiempo era equivalente a 3 años y medio, o la mitad de 7. Los numerosos puntos de vista sobre estas materias se estudian mejor en un curso de escatología.
Para los propósitos de este curso es suficiente notar que algunos creen que la abominación desoladora tomó lugar en el pasado, alrededor de 167 o 166 a.C., pero muchos intérpretes conservadores ven este evento como algo futuro. Los evangélicos sostienen varios puntos de vista diferentes con respecto al fin de los tiempos, particularmente sobre el orden de eventos tales como el arrebatamiento, la tribulación y el milenio. Existen 3 puntos de vista acerca del milenio. 1. Premilenario. Cristo volverá antes que empiece el milenio. 2. Posmilenario. El milenio empezó con la resurrección de Cristo y acabará con su segunda venida. Así, Cristo volverá después del milenio. 3. Amilenario. No hay milenio literal porque Apocalipsis 20 es simbólico, no literal. Dentro de la categoría más amplia del premilenarismo existen 3 perspectivas sobre el orden del arrebatamiento y la tribulación. 1. Pretribulación. El arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de los 7 años de la tribulación. 2. Medio tribulación. El arrebatamiento ocurrirá aproximadamente a la mitad de la tribulación. 3. Postribulación. El arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación. Aunque todos estos puntos de vista son sostenidos por diferentes evangélicos y pentecostales, las Asambleas de Dios mantienen un punto de vista premilenario y pretribulacional. Desafortunadamente, algunos maestros que gozan de popularidad han ido más allá de la clara enseñanza de las Escrituras en la escatología y se han involucrado en especulación infundada sobre cómo, dónde y cuándo se cumplirán tales profecías. La historia ha demostrado que muchas de estas especulaciones son totalmente falsas. Con eso en mente, los ministros deben tener presente que hay que discernir y predicar la verdad de la palabra como es declarada. Ellos deben ser claros cuando la Escritura es clara y guardar silencio donde la Escritura guarda silencio. Aún así, a pesar de la mala interpretación, la maldad penetrante, la arrogancia humana y la intensa persecución de los creyentes, permanece la verdad que el reinado de Dios ya viene. Jesucristo ya es el Señor y gobernador sobre todo, pero viene una época cuando finalizará su victoria y convertirá la realidad espiritual de su reino en una realidad gubernamental. Hasta ese día, los creyentes pueden descansar seguros que la soberanía de Dios prevalece, incluso en las circunstancias difíciles de la vida.